Pues vamos a empezar con lo nuevo de Marvel Future Fires. Espero que sea un buen directo. Bueno, empezó con el tráiler, el cual ya lo conocíamos, donde les encantó el traje de Domino, ¿no? Que es lo mejor. Bueno, pero yo creo que el traje de Domino les gustó más por otra cosa. Porque se agacha, ¿no? No es que el traje esté muy bonito que digamos. Lo único bonito son las bolas, pero bueno. Este nuevo personaje, a ver qué onda, ¿eh? El trompudo este. A ver, vamos a ver su tier 4 y demás. Eso no nos interesa, nos interesa ver si cambió de clase. ¿Qué onda? Ahí está, mire. Ok, sigue siendo detonante. Y la verdad es que mira, le pusieron al trompetas. Soul Tear applies stun and energy damage. Alrighty. And skill number 2 is called Eldritch Light, which will apply snare, remove buff, and paralysis. It also reflect a percentage. Tenía pensado, este cuate sí lo puedo subir a tier 4, pero solamente que sea demasiado poderoso. Let's check that one out one more time. Que fuera como una Jean Grey, solamente así lo subiría. Next up, skill number 3 si no es como Jean Grey, no me sirve para mucho. Pero en su momento, este cuate era el más poderoso del juego. Y todavía me acuerdo cómo te emocionaba. Cómo te emocionaba el tener este poder en tu cuenta, ¿eh? No sé hace cuántos años fue eso, pero era mucha emoción tener tanto poder. Cuando salió, creo que era el más poderoso de todo el juego. Y estuvo súper loco. Después lo nerfearon y después salió su serie. Y le sacaron un nuevo uniforme, el cual duró poquito. Y a ver el tier 4. A ver qué puedo ofrecer. Tal vez lo suba, les digo si está muy poderoso. Tengo para subir un tier 4. Pero me voy a esperar hasta que la gente lo suba. Es más, creo que ni siquiera le he quitado el GTP de ira. También era meta en batalla de alianza este cuate. Miren todas sus manos. Bueno, están medio feas, parece pulpo. Pero al parecer creo que no nos van a mostrar nada nuevo, ¿eh? Bueno, por lo menos sabe de los combos recomendados. Le da previo, así que excelente. Todo se corta. Bueno, la 1 se deja un poquito. 5, 3, 2, 4. Pero bueno, el combo con el tier T es el interesante, ¿no? Bueno, nada más mostró el combo básico de pasa de lanza. Por lo menos hubiera mostrado el combo completo. Sí, creo que sí lo está grabando. Bueno, aquí ya no se ve tan... ¿Cómo dicen los argentinos? ¿Tan boluda? Algo así, ¿no? Es más, hasta parece que comió demasiado. Está un poquito... No se ve tan loquilla como en el trailer. Nos engañaron. Pero bueno, ya en el juego pues nada más le ves la espalda.
Alrighty. Skill 1 is going to be called Energy Ball. Make sure I get a good angle on Ok, that. este es el tier 3. Energy Ball. Y la verdad es que Let's turn off that countdown again. tenemos que guardar libros para detonantes. Sí tengo libros para detonante. Based on energy attack as well as additional Así que ya podemos ocupar los demás libros. Yo creo que desde hoy empiezo a ocupar los demás libros para que me empiecen a cargar ya de una vez. Skill number 2, blazing A menos que sea birds. un tier 3 el nuevo. Pero bueno, One more time. I really like how the para que me feathers empiecen a come cargar out para so la they siguiente acto, sizzle out. nada más voy a guardar Bird causes burn detonantes. paralysis. And A ver, these vamos a ver guys si on va a the haber left otro tier are gonna 3. experience skill number 3, which is Porque staff así el jefe bomb. me empieza a dar librecillos. Staff bomb causes burn, stun, silence, and increases some stats and removes incapacitation. One more time, right? Este por lo menos va a tener tier 3. Ya con eso pues puede ser que Alrighty. haga algo. Skill number 4 is called Mirror Teleportation. Duró mucho esta sin actualizarla, ¿eh? Causes stun No sé and cuántos removes años active la- buffs from targets with incapacitation and also recovers a percentage of HP in Invincible. Esta, de los Runaways. Alrighty. Skill number 5 is called Soaring Staff. Detonantes. Yo ya tengo todos mis libros preparados. Soaring Staff causes burn, which deals additional fire damage every second, causes incapacitation. No, esta nunca fue potenciadora and que yo recuerde. paralysis, while No creo que increasing sea all their basic potenciadora. attacks by a percentage. Va a ser de And of daño, siempre course, fue ultimate de skill daño. is called El que sí un Mother poquito Storm. potenciaba era Let's el check it Doctor out Voodoo. for the uniform, shall we? Bueno, no potenciaba, pero hacía que los enemigos fueran más débiles. Ese, a lo mejor sí le pusieron algo de potenciador. Alright, let's go ahead and check out her Y yo creo que le van a dar combos as well. 2.5 The al dev recommended Voodoo. combo is 5, 4, and 3, and a quick preview for everybody as well. Se me hace que el único traje que va a valer la pena va a ser el Voodoo. O yo obviamente Doctor Strange si lo vas a subir a tier 4 o Her algo así. use of elemental magic is impressive, and we look forward to seeing how you try out her abilities with Sister Graham and her powerful magic spells. Bueno, por lo menos no lo hace tanto de emoción. Este yo creo que va a ser el potencial trascendido. Dr. Voodoo, who was the headmaster of Strange Academy at one time, Y also dejaron al became último el nuevo. stronger with this new uniform and potential transcendence. Let's check out some of those moves real quick, No me shall gusta we? mucho su Now diseño, he'll be pero even bueno. more useful as a leader with his enhanced leader Por lo menos trae su skills. bastoncito. His leader skill is called Soul Ruler, which increases all debuff effects and increases all basic attacks of all allies. Dr. Voodoo is said to have tremendous talent in spiritual abilities, so let's go ahead and check those out. Ok, bueno, sí, como suponíamos, Skill 1, as we fly este in va a ser here, el is potencial called trascendido. Voodoo Energy. It applies poison, additional poison damage every Universal. second, stun, and Es más, ya hasta added podemos irlo damage. Again, turn off that combo, un poquito so we'll see potenciando. real quick there. No sé cómo tengo mi Doctor Voodoo. Next up, skill Vamos a ver number cómo lo 2 tengo. is Brotherly Spirit. Charges that up and applies snare and additional amounts of energy damage. Voodoo. And for skill number 3, we have Soul Power. This third active skill of Dr. Voodoo burns and silences enemies by firing flames at the enemies and bursting in a pillar of fire. It also grants all damage immunity to self. Aquí está. It also Doctor destroys the Voodoo. ground right there, so causing lots of damage. His fourth skill No nos muestra muchas is cosas, pero called bueno. Voodoo Domination. Lo voy a tener que subir a nivel 70. Lo tenía en nivel Attacks enemies with a 60. whirlwind of souls. Bueno, eso está medio feo. And this skill number 5 is my personal favorite, Pool of Spirits. Así que de una vez lo voy subiendo. Pool of Spirits attacks enemies by summoning a soul well, accumulating a percentage of damage. Lo tenían and en attacking and nivel increasing all bajo. basic attacks based on a percentage of accumulated pure damage. And his awakening Vamos a subirlo de una vez her staff a nivel applies 70. Sun, silence, and panic. It applies some crit rate damage and crit damage increase while removing all debuffs.
Also, as you'll see here, Man-Thing joins in on the attack. Subámoslo de nivel un poquito. Let's go ahead and check out his combos real quick. Devs recommend 5, 4, 1, and 3. A ver cómo se corta. Ok, todo se corta. Y se queda con la 3. Es más, vamos a jugar con nuestra And suerte. that's Dr. Voodoo, who confronts evil with mystical powers to save the souls of the innocent. 3, 4, Alrighty. 5. Ahora le subió a las 5. Bueno, ahora sí viene el otro. A ver qué va a hacer. No vayan a hacer un simple tier 2. Bueno, ya ni vi bien. Pero vamos a ver lo que hace la cosa As you esta, saw in the sneak preview of Dr. Voodoo's Awaken skill, we can Main now check out the thing. brand new character. The mystical swamp creature Man-Thing has joined Marvel Future Fight. Se une a combat Marvel. type superhero, Man-Thing is a human ally with an instinct for justice. Despite his looks, he protects the multiverse as a guardian of the swamp. A ver qué clase es. And here's the great news. He'll be available in selector biometrics. We'll go ahead and continue to check him out right now. See some of these moves, zoom out so we get a full view. No inventes, me subió 2 seguidas a nivel 70 de una. Qué While his loco. roar frightens enemies and increases their damage El received. Dr. Voodoo. His leader skill is called Swamp Tenacity, which would decrease debuff A ver qué duration clase and es. increase HP percentage. His first passive number is Force of Nature, which would decrease basic damage by a percentage, and when HP is below a certain amount, he will recover a small amount of HP as well. His second passive is called Man-Thing's Magic, and this will apply super armor, increase skills, and bonus by a percentage. Let's go ahead and check him out in game. A ver, veamos este cuate. Ok, es igual potencial trascendido. Take a quick note to notice Habrá his que ahorrar stomps he biometrías. makes. Combatiente. Nice in detail. Skill number 1 is Bueno, Monster combatiente Punch, which causes no está stun. tan mal. Again, turn off that combo. Skill number 2.5. 2 is called Swamp Dive, which will apply burn, snare, incapacitation, and panic. And panic is a new debuff that applies fear on enemies and applies additional damage to panicked enemies. Next up, skill number 3 is Monster Slash. Now, Monster Slash applies stun. Bueno, ya le and subo el damage equipo a immunity. 25 de His este fourth cuate. one is a fun one as well. Man-Thing's Roar. Yo mientras ando subiendo al Dr. This Voodoo. applies snare and that new move Panic and decreases all basic defenses and is stackable. One last time. Bueno, esto hasta que no veamos el poder, Skill listo. 5 is called Swamp No han Terror. dicho si va a ser gratis o Causes no. burn, bleed, panic, and Eso lo dicen paralysis. al rato Will apply en las barrier notas del yourself, parche. Aquí no te accumulate a muestran percentage of pure damage and increase all basic attacks. ningún His detalle, awakened únicamente te skill muestran el is called personaje Cursed Swamp, in which Dr. Voodoo returns y the por lo menos favor la that helped clase out y with el this tipo, attack, ¿no? causing stun, science, Combatiente and it trascendido. applies crit rate and crit rate Hasta ahorita damage. nada más hay un tier. So be sure to check out his full skill details Tier and 3. patch notes on the forum. Let's go ahead and check out a combo real quick. Devs recommend El combo 5, es 4, 5-4-3. and 3. También con la 3. Awesome. ¿Y qué onda con la 6? Es que este cuate muestra el Lots of básico. damage there. So stay tuned to find out Se pasa if de these lanza. superheroes can safeguard our world from evil. Ok. Next up, here's a look at the new ¿Nuevas uniforms opciones? ¿Cómo que nuevas and opciones? uniform options that will receive a discount in the first week of the update. The uniform options for the first ¿A qué se refiere uniform con for Doctor Strange opciones? are gonna be, we have Doctor Strange, of course, from Death of Doctor Strange, as well as Nightcrawler's Classic. Se refiere a los or trajes que va a Scarlet Witch's ocupar, Marvel ¿no? Studios WandaVision- Para tener más poder, WandaVision Ela, version. Next up, Hyperion. we have the Bueno, Hyperion no creo que lo uniforms tengan for muchos. Sister Grimm. La bruja sí la tiene. Y la mujer invisible ya tiene un montón. And those could include Los uniformes que va a Sister ocupar Grimm's runaway outfit, la hermana America Grimm. Chavez
classic Electra, uniform, Ángel, and Angel Maya from the López. All New X-Men, which is an update just a couple updates ago. América Chávez, bueno, Maya Lastly, López. here are the uniforms for the very first Dr. Voodoo outfit. El señor fantástico which comes todavía. from the Strange Dr. Academy. We also Voodoo. have Vision from that Marvel Studios WandaVision. Magic and Vieja. Magic from the Phoenix 5. So don't miss out Bueno, esto on es lo news like this. We had Midnight Suns for the update. Colección de... Sinister Six, and ¿de qué? X-Force. So we're going to go ahead and of course click the Midnight Suns. De los 6 All siniestros y right. demás. So as you can see on the right, there are different Bueno, esto missions es that lo agents will have interesante, to ¿no? complete. I kind of did some homework here, so we're going to do that. Just complete a few missions. Bam, bam, and Ah, ya, bam. que si los tienes llenos, Agents will have to complete those missions ¿Qué to te dan? acquire collection tokens and to unlock team up options. So let's go over the team up options first. te dan tokens para So qué. as you see here, if Para you subir de complete poder, missions, ¿en team up dónde? options will unlock. There are team up options and have 10 steps. Well, each step will be unlocked based on the completion of the missions. And you can see the ones that I have unlocked over here. Every Sí, step sí. has a couple of options to choose from, and I'm going to go ahead and Creo que, no sé let's si go estoy ahead and pero use- esto parece ser que te van a obligar a que tengas todos los You can personajes. also use gold Y entre to más, level up team entre más options. tengas del mismo tipo, To level up the options, va a ser más will poderoso, instantly receive more. obviamente, los... Do that real quick. Let's just go ahead and max En it este out. caso, pues, Bam. Get that el extra, propio tipo, ¿no? and some more tokens. Como que para que te obliguen a que compres todos. Collection tokens can be acquired by Creo que es así, ¿eh? O sea, digamos que es como si tienes todos los inhumanos, tus inhumanos van a ser más fuertes. Si nada más tienes un inhumano, ya te fregaste. Y eso va a hacer que la gente quiera comprar todos los Midnight, que son esos, para que el nuevo Midnight, que en este caso es Doctor Strange, tenga más poder. Y así ya puedas comprar personajes viejos. Creo, porque mira, incrementa todo el ataque básico y aplica a los Midnight, ¿no? Igual con los 6 siniestros, que tenga los 6 siniestros. Parece algo así, pero bueno, ya lo veremos. Es como una nueva colección, según me entendí. Nada más falta que te pidan los trajes, ¿no? I would like to present one more improvement that many agents should like. ¿Algo más? The battle time of Multiverse Invasion has decreased from 2 minutes to 1. You can now enjoy Multiverse ¿Invasión? Invasion more quickly and efficiently after this Midnight Suns Ay, bueno. 40 update. Now, El tiempo ya lo quitaron porque por lo menos sí me hicieron caso. Yo me quejé de que este juego ya te quita demasiado tiempo. Pero que quiten el duelo dimensional. Son 10 batallas, déjenlo a 5. Ya va a ser más rápido esas batallas, vaya. The coupon code can be used in the main lobby screen, settings, info, and coupon for Android users. If you are an iOS and Apple user, be sure to check out the coupon on the registration form, and it should be added in our chat. The coupon code today is Midnight Suns. Midnight Suns es el cupón. Bam.